Bien, Bea, muchas gracias por esta información. 9 de la mañana, 28 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad y es momento de recibir a Julián Mazzoni, consejero docente del CODICEN. Días pasados hubo un encuentro de consejeros electos de la ANEP y de allí, bueno, salieron algunos insumos y valoraciones a propósito del estado de la educación y también de su gestión. Es en este contexto entonces que lo recibimos. Bienvenido. Bueno, les agradezco mucho porque justamente la idea de este encuentro era, de alguna manera, poner nuestros puntos de vista sobre la educación y particularmente sobre la situación de ANEP en un momento donde el país está pensando en su futuro y creemos que fue una instancia importante en ese sentido. Bueno, obviamente que nosotros, si me permitís un poquito más, que nosotros no respondemos a ninguna corriente político-partidaria, sino que tratamos de representar de la mejor manera a quienes los eligieron, que son los docentes. Aclarando algunas cosas, porque a veces se dice que tenemos una posición de tipo corporativo, y yo diría que por la historia de los sindicatos de la educación en el Uruguay, y además porque integramos la central sindical, los que venimos de esa corriente, tenemos propuestas que van mucho más allá de lo específico, de los intereses específicos de los docentes, y se confunden con los intereses de toda la sociedad en su conjunto. Esta es nuestra valoración y por eso la queremos expresar así en este momento. Yo les agradezco eso. Ustedes mencionan en el insumo de ese encuentro que las direcciones unipersonales en realidad no cumplieron el objetivo que tenía el gobierno, pero el objetivo o el argumento era acelerar las discusiones. ¿Se cumplió con eso? Bueno, no, porque justamente cuando no están presentes los compañeros electos por los docentes en los subsistemas, en este caso en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, en la de UTU y en la de secundaria, justamente los problemas igual surgen, pero después de que la propia dirección los ha tratado. Entonces se entorpece aún más. Y se ha visto, se está viendo en estos días con la discusión que tenemos respecto al concurso para criptos, que ha sido un problema importante. Yo espero que en la sesión de hoy, el CODICEN se reúne hoy, en realidad es los miércoles, pero lo adelantamos por el feriado, se pueda avanzar. Pero justamente se ha complicado porque no estuvo en la discusión del subsistema la presencia de la opinión de alguien que representara el conjunto de los docentes que iban a concursar. Entonces me parece que eso está claro. Nosotros cuando hacemos la evaluación y convocamos a los consejeros electos, obviamente hubo 2 elecciones de consejeros en los subsistemas y los compañeros y compañeras estaban presentes ahí, evaluamos que se siente la falta de esa voz en los consejos, que ahora son direcciones unipersonales, ¿no? Ustedes hacen una serie de planteos, sobre todo solicitando a un próximo gobierno que derogue algunos puntos de la LUC que afectan directamente a la educación, a la independencia de los docentes y demás. ¿En qué hay que trabajar en concreto en ese sentido? ¿Qué es lo que, por lo menos lo que se ha constatado en este tiempo de estar vigente la LUC y cómo se refleja a nivel educativo? Nosotros, sobre todo, es importante que nosotros evaluamos casi 3 lustros, porque empezamos, los primeros consejeros electos fueron en el 2010 y bueno, vamos a llegar nosotros al 2027, los 2 consejeros que estamos en el CODICEN de la ANEP. En realidad, la sensación que tenemos es que, bueno, obviamente, si estamos planteando que vuelvan los consejos, los artículos de la Ley de Urgente Consideración que eliminaron los consejos y generaron las direcciones generales, a nuestro juicio, la experiencia ha demostrado que no han servido en el sentido que se decía. Pero además hay otro aspecto que a nosotros nos preocupa mucho y es que desde mucho tiempo, desde Varela en adelante, pero a partir de las diferentes reformas constitucionales y particularmente la reforma constitucional del año 52, la autonomía de los entes de la educación está presente. Y justamente la Ley de Urgente Consideración somete a la Administración Nacional de Educación Pública, a los designios del Ministerio de Educación y Cultura, a nuestro juicio contradiciendo esa tradición y además a la propia Constitución de la República. Como se sabe, yo inclusive he presentado un recurso en el sentido de considerar inconstitucional
el artículo 198 de la Ley de Urgente Consideración, que es el que le otorga la potestad al Ministerio de Educación y Cultura de otorgar los títulos universitarios. Veremos lo que pasa, obviamente. Ahora, uno se somete a nivel de la autonomía? Creo que eso es lo que la gente no termina de comprender bien. ¿En qué se refleja, en qué afecta al sistema educativo? Bueno, primero, el concepto de autonomía implica que la educación pública, que es en realidad la construcción de ciudadanía, digamos, esa es la vieja idea de Varela que todos defendemos, y que yo no digo que nadie de los que ha impulsado la LUC o inclusive los miembros del Consejo Directivo Central con los cuales uno puede tener diferencias pero comparte la actividad todos los días, piensen que no es así. Pero esa construcción de ciudadanía es necesario que quien gobierna se abstenga de participar, porque si no el gobierno tiene la tentación de generar las condiciones para que la educación le dé continuidad. Y eso no puede ser, porque nosotros lo que tenemos que generar las condiciones para que la gente elija el gobierno que quiere al margen de quien esté gobernando en este momento. Y eso se ha respetado históricamente, y yo creo que con la Ley de Urgente Consideración hay una sumisión al Ministerio de Educación y Cultura de la Administración Nacional de Educación Pública en la formulación de un Plan Nacional de Educación que los miembros electos del Consejo, los miembros designados por el Poder Ejecutivo, el Consejo Directivo Central, tienen que adherir antes de que los nombren. Entonces ahí, en última instancia, es el Poder Ejecutivo el que está determinando la política educativa, que todos estamos de acuerdo que tiene que ser una política de Estado, mucho más allá de quien gobierna en ese momento. Mazzoni, el último monitoreo educativo marca, entre otros datos, un nivel muy alto de ausentismo de los alumnos. ¿Los docentes a qué lo atribuyen y qué grado de responsabilidad cree que tienen los docentes en no enamorar a esos alumnos que no están pudiendo ir a clase? Bueno, yo creo que los docentes tienen muy poca responsabilidad en eso. Aquí tenemos un país donde el nivel de pobreza infantil y adolescente es altísimo, que ha aumentado últimamente, y eso es una de las principales causas. Segundo, todo el proceso de reaparición de la presencialidad después de la pandemia ha significado, de alguna manera, ha ido en detrimento de la presencia de los estudiantes en las aulas, y me parece que la propia cultura general que tenemos en este momento, que tiene que ver con las redes sociales, con una serie de problemas, también atenta contra eso. La idea de que los docentes tenemos que enamorar a los estudiantes, yo creo que uno tiene que hacer todo el esfuerzo posible, pero hay elementos de la educación que también requieren un esfuerzo que los estudiantes tienen que comprender, las familias tienen que comprender. Es decir, hay una parte del contacto que hay en los centros educativos, de la integración social, de la relación que tienen los estudiantes con los docentes, que es muy importante, pero también hay otra parte que es un esfuerzo importante que tiene que hacer cada uno de los estudiantes, y por supuesto los docentes lo tenemos que hacer en el sentido de que hay que estudiar, hay que concurrir a clase. ¿El aporte desde las familias está deteriorado? Está muy deteriorado, lamentablemente, porque hay problemas muy serios en las familias, que yo creo que tienen que ver con esto que yo les planteaba al principio, que tenemos un país donde la pobreza ha aumentado, y particularmente ha aumentado en la niñez y la adolescencia. En eso no hay dos visiones, digamos. Todos estamos de acuerdo en este país que hay que hacer un gran esfuerzo en el sentido de apoyar a la niñez y la adolescencia. Y bueno, nosotros creemos que esto tiene que ver con el presupuesto de la educación. Ahora, ¿cómo se tuerce entonces esta realidad? Nos tenemos que acostumbrar a que este va a ser el nivel de ausentismo, incluso puede llegar a ser peor. No, porque la educación es para que no nos acostumbremos a esas cosas. Necesitamos una educación que convenza a la ciudadanía, a los que se están formando y a los que están saliendo, de que la sociedad se tiene que transformar. ¿Y cómo hacemos eso? Y bueno, lo hacemos aquí hay un gran debate. Es decir, o tenemos una educación que adapta a la gente para esta sociedad tan lamentable, que todos reconocemos que tiene problemas, o prepara para que el ciudadano sea un artífice de los cambios que necesitamos. ¿La transformación educativa aporta en ese sentido que usted menciona o no? Sí, aporta en el sentido de mantener las cosas como están y no generar condiciones
para una educación liberadora y para la participación en los problemas, porque en última instancia prepara al individuo para una estructura social que se entiende como intocable y, como ustedes me decían, bueno, para adelante, ¿qué tenemos? Tenemos que seguir siempre con lo mismo. Yo creo que la educación es para generar las condiciones para que no nos resignemos a tener un país con los niveles de pobreza que tenemos en este momento, que no es solamente un problema de pobreza material, sino también es un problema de pobreza cultural. ¿Han acusado recibo desde algunos sectores políticos? Y se lo consulto porque estamos en plena campaña electoral. Se están construyendo algunos programas. ¿Ustedes pretenden dejar este documento y no mantener vínculos ni contactos con los partidos políticos? ¿Cuál es la idea que se tiene? Bueno, en realidad le agradezco la pregunta porque en realidad este primer encuentro tenía un poco esa idea, pero ahora tenemos que ver, porque nosotros pensamos que en este momento no es oportuno, los candidatos en la interna están planteando sus cosas, pero me parece que una vez que estén definidos, después del 30 de este mes, cada candidatura de los partidos, tendremos que hacer llegar esto, quién sabe de qué forma, porque vamos a tener que volver a reunirnos, para que los consideren. Nosotros no pretendemos que nos digan, sí, señores, lo que ustedes dicen es maravilloso y lo vamos a hacer todo. Ojalá sea así, pero sabemos que hay diferencias. Pero nos parece que el aporte de este conjunto docente, nosotros señalábamos ahí en el informe, hubo en este proceso 15 cargos en disputa en los consejos desconcentrados y en el Codicen. De esos 15 cargos, la corriente que nosotros representamos, que somos propuestos por la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, en el caso de formación docente, por la ATD de formación docente, esta corriente obtuvo 13 de los 15 cargos. Quiere decir que, más allá de que a veces se nos cuestiona nuestra representatividad, tenemos detrás la opinión de mucha gente, de muchos docentes. Y yo recuerdo en la última elección prácticamente nuestras listas, que eran 3 sumadas en un sublema, prácticamente triplicaron a las otras que eran de alguna manera oficialistas, que eran 4, también sumadas en un sublema. Mazoni, nos quedan poquitos minutos y le quería preguntar por mejoraron los niveles de egreso en educación media, ¿no? De 43,3 en 2019 a la última medición que va a 50,9%. Esto no es un dato, digamos, que representa bueno, una mejora o un dato positivo. Bueno, siempre es un dato positivo que mejore. Este dato positivo es de larga data. Yo siempre digo, hay que leer la fundamentación que hizo el actual Codicen, yo no lo integraba en ese momento, en la propuesta de presupuesto quinquenal. Ya se señala que en los últimos años había un proceso sistemático de mejora del egreso y de mejora de la promoción. O sea, ¿esto no está vinculado a los cambios que se hicieron en este periodo de gobierno? Bueno, yo quiero señalar otra cosa. Nosotros, los 2 consejeros electos por los docentes, nos hemos opuesto a los nuevos reglamentos de evaluación porque entendemos que son muy permisivos. Hubo mediciones de aprendizajes y hay mediciones de promoción. La medición de los aprendizajes dice que no se mejoró en los aprendizajes. Más bien, hubo pequeños empeoramientos. Me refiero a la prueba PISA. ¿El aumento de los egresos se debe a flexibilización? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y lamentablemente tenemos que señalar que hay que mejorar los niveles con los cuales estamos evaluando, porque esa es la forma de mejorar los aprendizajes. No hay otra. Hay que exigir un poco más en los aprendizajes. Y obviamente, como señalaba usted, también hay que, de alguna manera, hacer un esfuerzo mayor de parte de los docentes y del sistema en su conjunto. Pero no hablé, y creo que es fundamental, algo quise decir, pero no, después nos fuimos por otro lado, no hablé del presupuesto. Nosotros reclamamos el 6% del PBI, más el 1% para ciencia e investigación, porque nos parece que sin ese presupuesto todos estos problemas que están planteados no se van a poder resolver. No llegamos al 4,5% del PBI en este momento, y es grave eso. Mazoni, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.